Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Mateo capítulo 6, versos 25 en adelante, donde nos dice Jesucristo nuestro Salvador: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni riegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Nuestro tema es buscando primeramente el reino de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es muy importante conocer los misterios del reino de Dios y cómo entrar al reino de Dios. Porque es importante buscar el reino de Dios y entrar a Él. Es el único reino seguro, el único reino que es para toda la eternidad. Ahora, para poder comprender el misterio del reino de Dios y poder buscar el reino de Dios y entrar a Él, tenemos que comprender que antes de la creación del ser humano en la tierra, el reino de Dios existe y Cristo es el príncipe de ese reino. Y en el cielo hubo una gran lucha entre Cristo y el diablo, y por consiguiente entre dos reinos, el reino de Cristo y el reino del diablo. Y Cristo obtuvo la victoria en el cielo. Ahora encontramos que luego Dios colocó en la tierra al ser humano con vida eterna, pero el ser humano al ser colocado con vida eterna en la tierra, no estaba adoptado todavía. Por lo tanto, aunque tenía vida eterna, podía seguir viviendo eternamente si no pecaba, por cuanto tenía libre albedrío. Ahora tenía que pasar por
una prueba en la cual usaría el libre albedrío y si permanecía fiel a Dios, continuaría viviendo eternamente. Pero si fallaba, si pecaba, ese día moriría. Ese día entraría la muerte a la raza humana y perdería el derecho a continuar viviendo físicamente. Y por consiguiente la descendencia de Adán tendría un límite de vida en la tierra. Ahora, en Adán, Dios colocó dos espíritus: el espíritu masculino y el espíritu femenino. Por eso dice la Escritura que Dios creó al hombre en el principio y dice que fue creado el hombre. Vamos a ver, aquí está ese misterio del ser humano. En Génesis capítulo 1, verso 26 al 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vean, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego cuando lo creó a su imagen. Y ahora también dice, varón y hembra los creó. Luego tenemos ahí a Adán hecho a imagen de Dios, o sea, un hombre angelical, un cuerpo angelical. Adán en cuerpo angelical fue creado primero y Adán fue colocado en el huerto del Edén, pero no tenía un cuerpo de carne. En Adán estaba Eva, por lo tanto en Adán estaban ambos, el hombre y la mujer. Y ahora Adán guiaba a los animales del campo, como Dios por medio de su espíritu guía a su pueblo. Adán estaba en cuerpo angelical, como Dios en el Antiguo Testamento estaba en su cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová. Y por medio del ángel de Jehová, Dios guió a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Pero un día se hizo carne en la tierra y fue conocido por el nombre de Jesús. Así también, un día Dios le dio un cuerpo de carne a Adán. Y en ese cuerpo de carne estaba el hombre y la mujer. Pero, vean ustedes, Dios dijo que no halló ayuda idónea para el hombre de entre todas las femeninas que estaban en la tierra, todos los animales. Para Adán no hubo ayuda idónea. Dios le dio una compañera a cada animal masculino, le dio una compañera femenina. Pero Adán no tenía una compañera. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y Dios
veamos lo que hizo. Ahora el hombre tenía ya la orden divina de multiplicarse. Vean, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego pasamos al capítulo 2 del Génesis, verso 7 en adelante, donde Dios va a hacer la parte física del hombre, o sea, el cuerpo físico. En el capítulo 1, el hombre está en cuerpo angelical. Capítulo 2, verso 7 en adelante dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahora Dios forma al hombre del polvo de la tierra, o sea, le hace un cuerpo físico del polvo de la tierra. Dios no tomó un animal de entre todos los animales para colocar el espíritu del hombre, porque el hombre estaba en cuerpo espiritual, o sea, en cuerpo angelical. Y Dios no tomó uno de los animales para colocar dentro de ese animal al hombre que estaba en cuerpo espiritual y meterlo dentro de ese cuerpo de carne, sino que Dios, dice la Escritura, que formó del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ven? Dios hizo el cuerpo físico de carne de Adán del polvo de la tierra. Por eso en la tierra están todos los elementos que están en el cuerpo físico del ser humano. Y dentro de ese cuerpo que Dios creó, colocó al hombre que estaba en cuerpo angelical. Y entró dentro de ese cuerpo y vino a ser un ser viviente de esta dimensión terrenal. Y entonces sí podía labrar el huerto del Edén. Antes de estar en ese cuerpo de carne que Dios le creó del cuerpo, del polvo de la tierra, no podía labrar la tierra. Por eso los ángeles no trabajan en el campo labrando la tierra, sino que son los seres humanos que están en cuerpos de carne. Y ahora el ser humano bajó de la sexta dimensión, bajó a esta dimensión terrenal. Pero antes de bajar a esta dimensión terrenal, el ser humano se paseaba en medio de la creación terrenal, pero estaba en esa dimensión espiritual. Por lo tanto, en forma de luz, estaba moviéndose en medio de toda la creación terrenal. Y de seguro en algunas ocasiones algunos de los animales podía ver a Adán en ese cuerpo angelical en forma de un hombre, pero de otra dimensión. En esa condición, pues Adán estaba en compañerismo con Dios, el cual estaba en su cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Dios estaba en Cristo. Cristo en su cuerpo angelical es el ángel de Jehová, el cual libertó al pueblo hebreo, el cual es llamado también el Verbo, que era con Dios y era Dios. Y era nada menos que el que creó todas las cosas. Pero no fue Dios, pero a través del Verbo que era con Dios y era Dios. El Verbo que era con Dios y era Dios es el cuerpo angelical de Dios, que es Jesucristo, el ángel de Jehová. Y ahora encontramos que en la misma forma en que Dios estaba haciendo al ser humano. Ahora Dios tenía
forma angelical, llamado el ángel de Jehová. Por eso el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento algunas veces habla en primera persona y en otras veces habla en segunda persona. Cuando el ángel de Jehová habla, está hablando ¿quién? Dios, a través de su cuerpo angelical. Por eso, cuando le apareció a Moisés en el capítulo del Éxodo, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sin embargo era el ángel de Jehová, pero en el ángel de Jehová estaba Dios. En ese cuerpo angelical estaba Dios, porque ese es el cuerpo angelical de Dios. Vean, y ahora Dios había hecho al hombre a su imagen, un ser angelical, un ser espiritual, un ser en un cuerpo angelical. Pero ahora, por cuanto Dios en su programa tenía el tener un cuerpo físico de carne, el cual más adelante fue el cuerpo físico de Jesús, en quien moró la plenitud de la divinidad. En ninguna otra persona ha morado la plenitud de la divinidad, sino en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso era el verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, el cual luego en San Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así como Dios le hizo un cuerpo de carne a Adán, Dios creó un cuerpo de carne para sí mismo, como haciendo sombra sobre María y creando en su vientre una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así se formó el cuerpo de Jesús, en quien moró la plenitud de la divinidad. A Dios nadie jamás le ha visto, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, le ha dado a conocer. Cristo, nuestro Salvador, estando en cuerpo angelical, luego al tener cuerpo de carne, declaró a Dios, se manifestó a Dios. En Cristo Jesús estaba Dios manifestado en carne humana, así como había estado manifestado en el Antiguo Testamento en cuerpo angelical. Y ahora, toda la creación Dios la llevó a cabo a través de Cristo en su cuerpo angelical, el cual es el verbo que era con Dios y era Dios, porque Dios estaba en ese cuerpo angelical, el cual es Jesucristo. Por eso Jesús podía decir: salí de Dios y vuelvo a Dios, salí del Padre y vuelvo al Padre. Y ahora Dios en el capítulo 2 del Génesis le hace al hombre un cuerpo del polvo de la tierra. Crea un cuerpo del polvo de la tierra y coloca a Adán, que está en un cuerpo angelical, lo mete dentro de ese cuerpo de carne, sopló, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y así Adán, que estaba en cuerpo angelical, entró dentro del cuerpo de carne que Dios le creó del polvo de la tierra. Algunos científicos pensaron, pero ya no piensan así muchos de los científicos, que el hombre surgió de la evolución, esa teoría de la evolución. Pero miren, si el hombre viniera del mono, del chimpancé o de algún animal de la selva, estarían evolucionando los monos o los chimpancés y se estarían convirtiendo en seres humanos. Pero todavía uno va a la selva y encuentra a los monos brincando de un árbol a otro, y si hay guineos, comiendo guineos. Encontramos que la raza animal no ha evolucionado. La raza animal usted encuentra
que no ha evolucionado. Ahora el ser humano ha ido creciendo en conocimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene alma. Los animales, por cuanto no tienen alma, no pueden ir creciendo en sabiduría, y la ciencia de los hombres es la que puede crecer, aumentarse, pero la ciencia de los animales no, siguen siendo como eran antes. Ahora la causa es que el ser humano tiene alma. Y ahora encontramos que cuando Dios creó del polvo de la tierra el cuerpo para Adán y colocó a Adán dentro de ese cuerpo, vean ustedes lo que nos dice acá. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y más adelante, verso 15 en adelante, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. De ahí en adelante, el hombre, ya teniendo un cuerpo físico, un cuerpo de carne, estaría labrando y guardando el huerto del Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo creó solo, pero en el hombre estaba el espíritu masculino y el espíritu femenino. Y ahora del hombre es que Dios va a tomar parte de él para hacerle una compañera a Adán. Vean. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Estaba solo. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí tenemos al primer médico cirujano, asiento, y doctor anestesiólogo, colocando anestesia y haciendo una operación. Por lo tanto, el ángel guardián de los doctores es Dios, el ángel de Jehová. Y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vean, algunas personas pensaban antes que esto era una cosa imposible, de una costilla. Pero ahora, de cualquier parte del cuerpo, toman una partecita de la misma sangre o de la piel o de un cabello y pueden sacar de ahí lo que necesitan para
reproducir eso en una persona igual a la dueña de esa parte, de esa célula. Ahora, si la ciencia ha logrado eso, ¿cuánto más fácil para Dios es de una costilla que es más grande? Ahora, si del polvo de la tierra le creó un cuerpo físico, ahora de algo que ya está creado en forma humana, ahora toma una parte y de ahí forma un cuerpo femenino y saca del cuerpo de Adán el espíritu femenino y lo coloca en ese cuerpo femenino, y así separó los dos espíritus. Y vino a ser la compañera de Adán, esa persona que Dios hizo de esa costilla que sacó de Adán. Ahora, ¿para qué fue que Dios le dio una compañera? Para reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios. Porque Adán, siendo un hijo de Dios, tenía que reproducirse en hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Pero tenía que esperar ser adoptado. Y ahora, Adán tenía el título de propiedad que contiene los nombres de todos los hijos e hijas de Dios que serían manifestados en este planeta Tierra. Pero por cuanto Eva pecó, y por consiguiente Adán pecó también al escuchar la voz de su esposa, entonces perdió el derecho a continuar viviendo eternamente en el cuerpo que tenía, y cayó de ese nivel tan alto en que Dios había colocado al ser humano, cayó a un nivel más bajo y vino a ser mortal. Su cuerpo vino a ser mortal, corruptible y temporal. Por eso Adán luego solamente pudo vivir unos 930 años y luego murió. Vamos a verificar aquí el tiempo que Adán vivió. $930 dice capítulo 5, verso 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió muchos años, pero murió. A causa de que la muerte entró por un hombre a la raza humana, y por consiguiente toda la descendencia humana sería mortal. Y por eso encontramos que aunque los hijos e hijas de Dios han estado viniendo al planeta Tierra a través de la descendencia del primer Adán, han venido como mortales físicamente y han recibido un espíritu del mundo, o sea, un cuerpo espiritual de otra dimensión del mundo, de la quinta dimensión, y han recibido un cuerpo físico de este mundo mortal, corruptible y temporal. Y eso lo hemos obtenido ¿cómo? Al nacer a través de nuestros padres terrenales en una raza caída descendiente de Adán y Eva. Y ahora, para el ser humano poder vivir eternamente, lo cual ha estado buscando por medio de la ciencia y no lo ha podido conseguir, encontramos que cuando Cristo vino a la tierra, dijo cómo el ser humano puede obtener la inmortalidad. Cristo, hablando a Nicodemo, le dijo en el capítulo 3 de San Juan: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede comprender.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esto quiere decir que Nicodemo ya estaba viejo, estaba cerca a la muerte. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y cómo estaría su mamá? Si él ya era viejo, su mamá también estaría muy anciana si estaba viva todavía. Y ahora, si Nicodemo quiso saber este misterio del nuevo nacimiento, toda persona también quiere saber el misterio del nuevo nacimiento, porque toda persona quiere entrar al reino de Dios para vivir eternamente en el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahora Cristo muestra que hay una forma para entrar al reino de Dios. Con nacimiento natural que hemos obtenido a través de nuestros padres terrenales, nosotros entramos al reino de las tinieblas, al reino del maligno, el cual engañó a Eva en el huerto del Edén, y luego Adán obedeció la voz de Eva, su esposa, y pecó también. Por tanto, todo lo que Dios había dado a Adán, para que Adán gobernara como rey sobre todo el planeta Tierra con todo lo que tenía, cayó en las manos del maligno y por consiguiente cayó en el reino del maligno. Y el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos, el cual Adán tenía para traer existencia a todos los hijos e hijas de Dios, le fue quitado. Y en Apocalipsis capítulo 5 aparece en la diestra de Dios. Y ahora, toda persona que nace en esta tierra, nace en el reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas es el que gobierna la humanidad. Cristo, hablando de este misterio y de quién es el príncipe de esta tierra, dijo en una ocasión, en el capítulo 12 de San Juan, verso 31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo dice que el príncipe de este mundo es ¿quién? El diablo. Se apoderó ilegalmente de este mundo. Y eso fue en el huerto del Edén, cuando hizo pecar a la raza humana. Cristo sigue diciendo: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Luego también en San Juan, capítulo 16, verso 11, Cristo dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso es que el diablo le ofreció a Cristo los reinos de este mundo en el capítulo 4 de San Mateo y en el capítulo 4 de San Lucas, si Cristo postrado lo adoraba. Y por consiguiente, Cristo sería el líder, el rey de los reinos de este mundo bajo el gobierno del diablo. O sea, que la religión que Cristo tendría y respaldaría sería la religión del diablo, adoración al diablo, la cual el diablo le exigía a Cristo. Le dijo: si postrado me adorares,
todos los reinos del mundo yo te daré. Ahora Cristo lo rechazó. Cristo dijo que al Señor tu Dios servirás, a Él solo servirás. Por lo tanto, el diablo que tentó a Jesús, en muchas ocasiones, Cristo siempre lo venció con la palabra. Siempre le decía, escrito está. Y ahora, Cristo no quería gobernar sobre la raza humana bajo el reino de las tinieblas, el reino del maligno, sino que Cristo reinará sobre este mundo bajo el reino de Dios que será establecido en este planeta Tierra. Por eso Cristo dijo que orando pidiésemos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Eso está en San Mateo capítulo 6, verso 10, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este reino será el reino mesiánico, llamado también el reino de David, bajo el trono de David, porque el reino de David y trono de David que heredó el rey Salomón es el reino de Jehová en la tierra, y el trono es el trono de Jehová en la tierra. Y ahora encontramos que ese reino será restaurado y será el reino milenial mesiánico, en el cual habrá paz, habrá amor y prosperidad para la raza humana. El trono es y estará en Jerusalén, y es el trono de David, y desde ahí, que será la capital del mundo, gobernará Cristo sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, cuando sea establecido el reino de Dios en este planeta Tierra. El diablo estará atado y estará dentro del infierno, atado en el pozo del abismo. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 1, vi a otro ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Durante el reino milenial, el diablo estará atado en el abismo y no podrá hacer nada a la raza humana. Cristo estará gobernando sobre la raza humana, el reino de Dios estará en este planeta Tierra, con él estará su ángel, el cual será el que se sentará con Cristo en su trono, y desde Jerusalén será llevado a cabo ese gobierno, porque allí estará el trono de Cristo, que es el trono de David. Y así habrá paz, amor y felicidad en medio de la raza humana. La iglesia del Señor Jesucristo, que son los redimidos por Cristo, los cuales al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, arrepentidos de nuestros pecados y ser bautizados en agua en su nombre, y haber recibido su Espíritu Santo, hemos entrado al reino de Dios y hemos nacido en el reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. El reino de Dios está en la tierra en forma espiritual. Por eso nosotros en forma espiritual
estamos en el reino de Cristo viviendo y Él es nuestro Rey. Él es el Rey que gobierna nuestra alma y nuestro espíritu. Y nosotros hacemos, por medio de su Espíritu Santo, hacemos que nuestro cuerpo y nuestra vida sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora veamos lo que sucedió aquí en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Ve? Así como libró a Israel allá en Egipto, esclavizado en el reino del faraón, en el imperio del faraón, y los libertó, así Cristo nos ha libertado del reino de las tinieblas, del reino del maligno, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora hemos sido trasladados al reino de Cristo nuestro Salvador, que es el reino de Dios, el cual está en una fase espiritual en la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los nacidos de nuevo han nacido en la iglesia del Señor Jesucristo y por consiguiente han entrado al reino de Cristo, al reino de Dios. Y sigue diciendo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora hemos visto la forma en que por medio del nuevo nacimiento hemos sido colocados en el reino de Cristo, hemos sido restaurados a la vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Ya nuestra alma tiene vida eterna y tenemos un cuerpo angelical teofánico que hemos recibido, el cual no es del mundo, sino del cielo, de la sexta dimensión. Y así hemos nacido de nuevo. Así como al nacer en esta tierra físicamente, nacimos en el reino de las tinieblas. Y al nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, hemos nacido en el reino de Cristo. Es por medio del nacimiento que la persona nace en el reino de las tinieblas aquí en la tierra, al nacer en la tierra, y luego es por medio del nuevo nacimiento que la persona nace en el reino de Cristo. Por eso Cristo dijo a Nicodemo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y ahora hemos visto por qué Cristo enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hemos visto cómo buscar el reino de Dios y su justicia, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, creyendo en Él como nuestro Salvador, creyendo en su primera venida y su obra de redención realizada en la cruz del Calvario. Y arrepentido de nuestros pecados, pidiéndole perdón a Cristo por nuestros pecados, Él nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, y somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y así hemos nacido del agua y del Espíritu, y hemos entrado al reino de Cristo, que es el reino de Dios. Así es como se busca el reino de Dios y su justicia, para que entonces la persona busque el reino de Dios y su justicia para entrar al reino de Dios. Y ahora, el reino de Dios es el reino de Cristo, que está en la forma de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde Cristo está produciendo, creando una nueva raza. Cristo es el segundo Adán, el cual ha venido en su primera venida para libertar
todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. El segundo Adán perdió el privilegio de traer con vida eterna los hijos e hijas de Dios bajo Adán y su descendencia. Pero ahora el segundo Adán, que es Cristo, trae a vida eterna los hijos e hijas de Dios que pasan por este planeta Tierra en cuerpos mortales y pasan por esta dimensión terrenal, la cual está gobernada por el maligno. Esta dimensión terrenal y estos reinos terrenales están bajo el príncipe de las tinieblas. O sea, que el maligno está gobernando la raza humana. Pero por esta misma dimensión terrenal pasan todos los hijos de Dios en cuerpos mortales para recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo bautizarlos con Espíritu Santo y fuego y producir así el nuevo nacimiento en todos esos que reciben a Cristo como su Salvador. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y nacemos en el reino de Cristo. Es un nacimiento espiritual. Y así como Cristo tuvo un cuerpo espiritual antes de venir en el cuerpo de carne, Él tenía un cuerpo espiritual llamado el ángel de Jehová. Y ahora cada hijo de Dios que viene por medio del segundo Adán, recibiendo el nuevo nacimiento, nace en el reino de Cristo en un cuerpo y con un cuerpo angelical teofánico, un espíritu del cielo, con la promesa de que Cristo lo vestirá más adelante con un cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así todos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador, con vida eterna espiritual y vida eterna física también. Y todas estas personas que serán a imagen y semejanza de Cristo serán los miembros del reino de Jesucristo. Y viviremos eternamente con Cristo en su reino. Él primero nos da el cuerpo angelical teofánico y así somos iguales a como Cristo era antes de tener su cuerpo de carne. Cristo era el ángel de Jehová. Estaba en un cuerpo angelical. Ese cuerpo angelical le apareció a Abraham como Melquisedec y luego le apareció como Elohim, pero se vistió temporalmente de un cuerpo de carne que creó del polvo de la tierra, uno para él, uno para el arcángel Miguel y otro para el arcángel Gabriel. Estos tres varones que le aparecieron a Abraham en el capítulo 18 de la Génesis y luego en el capítulo 19 fueron Elohim, Gabriel y Miguel. Y luego Gabriel y Miguel bajaron a Sodoma, sacaron a Lot de Sodoma y luego destruyeron a Sodoma y a todas las ciudades cercanas, porque son ángeles de misericordia y también de juicio divino. Ahora el arcángel Miguel fue también el que tomó el cuerpo de Moisés cuando Moisés murió. Dice en el libro de Judas y no el Iscariote, allí lo dice en el capítulo 1, pues tiene un solo capítulo allí, habla de que fue el arcángel Miguel. De estos arcángeles, Gabriel y Miguel, o Miguel y Gabriel, estaremos hablando el próximo domingo, y si Dios nos permite dar a conocer el misterio que hay en estos arcángeles, los estaremos dando a conocer. Cristo dijo que como fue en los días de Sodoma y Gomorra, como fue en los días de Lot, será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. Y eso nos muestra que como fue allá, será acá. Por lo tanto, vamos a estar atendiendo la visita de Elohim, de Miguel y Gabriel. Por lo tanto, el domingo próximo vamos a ver hasta dónde Dios nos permite abrir este misterio sin
nos llega a permitir abrir la mitad nada más, veríamos muchísimo de lo que Dios ha prometido para este tiempo. Porque la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles será como fue en los días de Lot. Allá fue lo que corresponde a nuestro tiempo. O sea, lo que sucedió ya es lo que Dios estará haciendo en nuestro tiempo. Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, eso es muy importante porque para nuestro tiempo está prometida la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y sus ángeles son los que corresponden a este tiempo final, de lo cual hablaremos en el próximo domingo. Todo esto corresponde al reino de Dios, que es el reino de Cristo, y es en la iglesia del Señor Cristo donde el reino de Cristo está cumpliéndose, y los hijos del reino son los creyentes en Cristo nuestro Salvador. Ahora, una persona no se puede hacer un hijo o una hija de Dios en su alma. Un hijo o una hija de Dios siempre ha sido un hijo o una hija de Dios. Por eso Cristo dijo que las ovejas que el Padre dio, nadie las puede arrebatar de su mano. Y dijo: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el capítulo 10 de San Juan, del verso 1 al 30, está todo lo que Cristo dijo con relación a esto. Y ahora, por esta tierra estarían pasando las ovejas que el Padre le dio a Cristo, y esas son las ovejas de Cristo, que escucharían la voz de Cristo de etapa en etapa. Cristo, el Espíritu Santo, estaría hablando en medio de su iglesia a través de sus mensajeros, y espíritus ministradores, ángeles ministradores, estarían manifestándose por medio de hombres. Sería nada menos que el Espíritu Santo obrando por medio de seres humanos en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esos son espíritus ministradores, como los 7 iglesias mensajeros de las 7 edades, que en Apocalipsis capítulo 4 son las 7 lámparas de fuego que están delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios. Eso se materializa en la iglesia del Señor Jesucristo, porque Cristo está haciendo un nuevo templo que es su iglesia, conforme al templo que está en el cielo. Y por consiguiente, lo que está en el cielo se materializa en la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros, así como Eva, ¿en dónde estaba? En Adán. Así la iglesia del Señor Jesucristo, ¿dónde estaba? En Cristo. Con la crucifixión de Cristo y la herida en el costado de Cristo, vean, lo mismo que sucedió con Adán, fue herido su costado, y de ahí sacó Dios la parte con la cual haría una compañera para Adán. Y Dios sacó del costado de Cristo la iglesia, la cual luego nació el día de Pentecostés, para Cristo reproducirse a través de su iglesia, reproducirse en hijos e hijas de Dios. Ningún hijo o hija de Dios puede nacer fuera de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, el nuevo nacimiento lo tiene que obtener en la iglesia del Señor Jesucristo. No puede ser fuera de la iglesia. ¿Cómo? Ningún grano de trigo puede nacer fuera de la planta de trigo. Y Cristo es el grano de trigo que fue sembrado en tierra, y la planta de trigo es la iglesia del Señor Jesucristo, producto del grano de trigo, Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, es en la iglesia del Señor Jesucristo donde el reino de Dios se hace realidad. Se va materializando en el campo espiritual primero,
en esa dimensión secta, donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical. Por eso dice la Escritura que el ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese es el cuerpo angelical que cada uno de ustedes tiene y que yo tengo. Ese es el cuerpo angelical que recibimos cuando obtuvimos el nuevo nacimiento. Y ahora sabemos que no todas las personas van a creer en el Evangelio. A través de la historia bíblica, no todas las personas han creído. Por lo tanto, en este tiempo tampoco. Pero Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, el mensaje de Cristo es un mensaje directo al alma de todas aquellas personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esas son las ovejas que buscan el reino de Dios y entran al reino de Dios recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y siendo bautizados en agua en su nombre. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Por esa razón es que cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, Cristo perdona sus pecados, los limpia con su sangre, la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento y así la persona nace en el reino de Cristo. Así es como entra al reino de Cristo. Por eso es que el Evangelio se predica para que las personas busquen el reino de Cristo y entren al reino de Cristo, que es el reino de Dios. Nazcan en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el reino de Dios. El reino de Dios en su etapa espiritual. Y todas las personas pertenecientes a la iglesia del Señor Jesucristo de nuestro tiempo y de tiempos pasados serán transformados, y entonces físicamente estaremos en el reino de Cristo, y el reino de Cristo físicamente estará materializado y manifestado físicamente en los hijos e hijas de Dios que serán transformados y los muertos en Cristo que serán resucitados. Y entonces, luego de la cena de la boda del Cordero, que durarán 3 años y medio, a donde iremos en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, donde iremos con Cristo, luego regresaremos a la tierra para comenzar el glorioso reino milenial de Cristo, donde estaremos ya no como mortales, sino como inmortales, en cuerpos iguales al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esas son las grandes bendiciones que hay en el reino de Dios para todos aquellos que buscan el reino de Dios y entran al reino de Dios recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y siendo por consiguiente perdonados por Cristo y lavados con la sangre de Cristo y siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtienen el nuevo nacimiento y así entran al reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, dijo Cristo. Por más buena que sea la persona, no puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu, por lo cual necesita recibir a Cristo como su Salvador. No puede nacer del agua y del Espíritu si no ha recibido a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, toda persona necesita a Jesucristo, nuestro Salvador, para poder obtener el perdón de sus pecados, ser lavado con la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Y así nacer en el reino de Cristo. Y así entrar al reino de Cristo, que es el reino de Dios. Esa es la forma en que buscamos y entramos al reino de Dios. ¿Vieron lo sencillo que es todo? No es complicado. Cristo hace todas las cosas sencillas para que las personas no necesiten
tener un doctorado universitario para poder entrar al reino de Dios, para poder comprender los misterios del reino de Dios. Cristo hace todo sencillo y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ha visto usted una cosa más sencilla que esa para ser salvo? No la ha visto. Ahora, esa es la forma de buscar el reino de Dios. Por eso se predica el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice Jesucristo. Y si Él lo dice, así es. Y toda persona quiere vivir eternamente en el reino de Cristo. Toda persona desea vivir también con un cuerpo eterno. Y si vivir en estos cuerpos mortales es bueno, ¿cómo será en un cuerpo inmortal? En un cuerpo que nunca se pondrá viejo y que nunca se enfermará. Cristo, cuando ascendió al cielo en el cuerpo glorificado, vean, todavía no se ha puesto viejo, ni se pondrá viejo tampoco, porque es un cuerpo eterno. Así será para ustedes y para mí también en el reino de Dios. Ya en lo espiritual hemos entrado en el reino de Dios, pero nos falta en lo físico ser transformados para estar físicamente también en el reino de Dios y estar con Cristo en su reino milenial, lo cual es una promesa para todos los creyentes en Cristo nuestro Salvador, buscando primeramente el reino de Dios. Lo primero que el ser humano tiene que buscar no es una buena profesión ni un buen trabajo, es el reino de Dios. Una buena profesión o un buen trabajo o convertirse en una persona rica, eso es temporal. Cuando se le acaban los días aquí en la tierra, no se puede llevar su dinero. ¿Para dónde va? El hombre rico del cual Cristo habló, cuando estuvo en el infierno, no tenía ni para comprar un vaso de agua. ¿Ve? Nadie se puede llevar lo que tiene aquí, no se lo puede llevar después que terminan sus días aquí. Pero si creyó en Cristo, lavó sus pecados en la sangre de Cristo y fue bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautizó con Espíritu Santo y fuego, esa persona obtuvo el nuevo nacimiento y va al paraíso a vivir en su cuerpo angelical teofánico. Y cuando Cristo termine de completar a su iglesia, Cristo lo resultará en cuerpo glorificado y a nosotros nos transformará y todos seremos iguales a Jesucristo nuestro Salvador, y así obtendremos la semejanza física de Dios, y la semejanza física de Dios es el cuerpo glorificado de Jesucristo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y ahora hemos visto el misterio de buscando primeramente el reino de Dios. No hay otra cosa más importante que usted pueda buscar en este planeta Tierra. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirvió pasar por esta dimensión terrenal, porque perdió la oportunidad de buscar, encontrar y entrar al reino de Dios. Por consiguiente, perdió la oportunidad única que tuvo aquí en la tierra de obtener vida eterna. En el reino de Cristo es donde único hay vida eterna y lo otorga Jesucristo nuestro Salvador. En el reino de las tinieblas no hay vida eterna. Por eso ni la ciencia ha podido darle 100 años más, aunque sea, al ser humano. El ser humano, vean, en el Génesis vivían hasta 900 y algo de años, como Matusalén, que vivió 969 años, pero después murió también. Pero ahora, vean, el ser humano fue perdiendo años, y ahora llegar a 100 años, eso es una victoria para una persona, pero aún con todo eso, tiene que morir también.
Pero en el reino de Cristo tenemos la promesa de que Él nos va a dar un cuerpo físico glorificado con vida eterna y jovencito para toda la eternidad. Todo eso está en el reino de Dios, que es el reino de Cristo. Por eso es tan importante buscar primeramente, o sea, eso es lo primero, buscando primeramente el reino de Dios. Ese es nuestro tema y hemos visto por qué es tan importante buscar primero el reino de Dios. Eso es lo primero, lo principal para todo ser humano. Si no, la persona pierde la oportunidad que Dios le ha dado de vivir eternamente en el reino de Dios. El domingo estaremos hablando de los ángeles o arcángeles Miguel y Gabriel. El tema es el misterio de los ángeles o el misterio de los arcángeles Miguel y Gabriel. Y vamos a ver ahí el misterio de esos arcángeles y su labor en el reino de Dios. Y si Dios nos permite ver las diferentes ocasiones en que se han manifestado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, el Israel terrenal, y en el Nuevo Testamento con el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a ver por dónde andan los arcángeles Gabriel y Miguel. Vamos a ver todo eso. Ese es un tema que, si Dios nos permite hablar claramente, veremos todo lo que ellos han hecho o parte de lo que ellos han hecho en favor de ustedes y también de mí. Y lo que están haciendo en la actualidad. Eso es para el domingo. Dios mediante ore mucho por mí para que Dios me dé todo lo que debo hablar y no me permita hablar lo que no debo hablar. Buscando primeramente el reino de Dios. Ese ha sido nuestro tema. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean derramadas sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero al cielo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo José Benjamín Pérez para continuar y finalizar nuestra parte y luego algún cántico de despedida. Que Dios les bendiga y nos veremos el domingo, Dios mediante, en el otro auditorio donde los domingos acostumbramos estar. Bueno, por aquí tenemos al reverendo José Benjamín Pérez para continuar. Dios les bendiga y les guarde a todos.